¿Y si te dijera que la Biblia nunca dice que Adán y Eva comieran una manzana? 0 veces, ni una sola vez. Génesis dice que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero nunca dice de qué fruta se trataba, ni en el hebreo original del Génesis, ni en la traducción latina que con el tiempo se convertiría en la Vulgata, la versión que terminaría moldeando la imaginación religiosa, artística y cultural de toda Europa. Y sin embargo la has visto en todas partes, roja, perfecta, mordida a la mitad, colgando en la pared de un museo, en la mano de una Eva pintada por un artista que jamás leyó una palabra en hebreo. La has visto en el logo de una empresa de tecnología que factura más que muchos países juntos. La has visto en la tapa de la Biblia ilustrada que alguien te regaló de niño, con una serpiente enroscada en una rama y esa misma forma roja esperando a que alguien la mordiera. Entonces, ¿por qué llevamos más de 1000 años imaginándonos una manzana? La imagen se repitió tantas veces que dejó de pedirte que la miraras, simplemente empezó a pedirte que la aceptaras. Y cuando algo se repite lo suficiente, deja de ser una idea y se convierte en un reflejo. Un reflejo no se cuestiona, se hereda. Pero si el texto nunca nombra esa fruta, alguien tuvo que ponerla ahí. Y lo que esa persona hizo no fue un error de traducción, fue algo mucho más incómodo que un simple error. Fue una decisión correcta que terminó convirtiéndose, sin que él lo supiera jamás, en el malentendido más duradero de la historia de Occidente. La manzana que tú imaginas nunca estuvo en el texto y hoy vas a entender exactamente de dónde salió. No sabemos qué fruta comieron, pero como vas a ver, sí sabemos que perdieron. Se llamaba Jerónimo, y esta es la historia de cómo el hombre que más se esforzó por traducir la Biblia con precisión terminó sin querer sembrando la imagen que la desdibujó para siempre. Antes de seguir tienes que saber 2 cosas, porque el resto de este vídeo no va a tener sentido sin ellas. La primera, lo que vas a escuchar sobre la palabra manzana no es una teoría moderna ni una crítica disfrazada al cristianismo. Es lingüística documentada, con fuentes que puedes verificar tú mismo y que la mayoría de los pastores, catequistas y sacerdotes que te enseñaron esta historia nunca tuvieron ocasión de explicarte. No porque la ocultaran, sino porque a ellos tampoco se la explicaron. Y la segunda, y esta es la que de verdad importa, descubrir de dónde salió la manzana no es el final de este vídeo, es la puerta de entrada, porque detrás de la fruta hay una pregunta que quizá hemos aprendido a formular de la manera equivocada durante generaciones y que tú, probablemente, también llevas años haciéndote mal. No es qué comieron, es a quién le creyeron, y esa pregunta, cuando la respondas con honestidad, no te vas a incomodar, te vas a liberar. Quizás tú también aprendiste la manzana antes que el texto. Es normal, nos pasó a casi todos por igual y nadie te lo enseñó con mala intención. Pero hoy vas a entender por fin de dónde salió realmente y qué estaba diciendo el texto original mientras la manzana ocupaba silenciosamente su lugar. Corría el año 382 después de Cristo. En Roma, el Papa Dámaso I tenía un problema que llevaba décadas sin resolverse. Existían docenas de versiones latinas de la Biblia copiadas a mano durante generaciones, cada una con sus propias variaciones, sus propios errores acumulados, sus propias traducciones libres. La Iglesia occidental hablaba latín, pero no hablaba el mismo latín bíblico. Dámaso necesitaba una versión única, autorizada, definitiva, y para lograrlo eligió al hombre más brillante y más insoportable de su círculo cercano, un monje llamado Eusebio Jerónimo de Estridón. Jerónimo no era un traductor cómodo de tratar, era arisco, orgulloso de su propia erudición, capaz de escribir cartas devastadoras contra cualquiera que se atreviera a cuestionar su trabajo. Pero también era, sin discusión posible, el mejor lingüista cristiano de su tiempo, y tomó una decisión que escandalizó a buena parte de la Iglesia:
en lugar de traducir el Antiguo Testamento desde la versión griega, la Septuaginta, que llevaba siglos siendo la fuente oficial usada incluso por los propios apóstoles, decidió ir directamente al texto hebreo original. Eso significaba aprender de una lengua nueva desde cero, a una edad en la que casi nadie se atreve a empezar un idioma. Significaba mudarse a Belén, donde terminó estableciéndose, según la tradición conservada hasta hoy, en una gruta cercana al lugar venerado del nacimiento de Cristo, y dedicar allí buena parte de los siguientes 15 años de su vida al estudio de las Escrituras, rodeado de rollos sin diccionarios como los que existen hoy, dependiendo por completo de rabinos locales para resolver cada palabra ambigua. Significaba también ser acusado por otros cristianos, incluido en privado el propio Agustín de Hipona, de estar judaizando la fe, de darle demasiada autoridad a un texto que, según algunos, ya había sido superado por la traducción griega usada durante siglos. Jerónimo aguantó la presión y palabra por palabra, verso por verso, fue reconstruyendo el Antiguo Testamento en un latín que la gente común pudiera entender de verdad. Cuando llegó al segundo capítulo del Génesis, se topó con una expresión hebrea sin traducción directa cómoda: la designación del árbol como conocimiento del bien y del mal. La tradujo con precisión absoluta: lignum scientiae boni et mali, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Una traducción impecable, literal, defendible ante cualquier tribunal académico de su época o de la nuestra. Y para el fruto que colgaba de ese árbol, el que Eva finalmente toma según el relato, usó la palabra más honesta que existía en latín para el término hebreo peri, que tampoco especifica ninguna especie concreta: fructus. Fruto, genérico, sin forma, sin color, exactamente igual que en el hebreo original que tenía delante. Jerónimo hizo bien su trabajo, también que ni siquiera se equivocó en el punto exacto donde, sin saberlo, dejó la puerta abierta. Pero antes de contarte qué fue exactamente lo que quedó abierto, dime algo en los comentarios. ¿A ti te enseñaron esta historia en catequesis, en una iglesia, o la aprendiste por tu cuenta leyendo? La puerta abierta no estaba en la palabra del fruto. Jerónimo no tradujo el fruto como manzana. Para eso usó fructus, la palabra más honesta que existía. La puerta estaba en la palabra de al lado. Lo que sí parece claro es que una coincidencia lingüística, no una traducción deliberada, pudo favorecer siglos más tarde la asociación simbólica entre el árbol prohibido y la manzana. Así fue como ocurrió. En latín clásico existen dos palabras que se escriben casi idénticas sobre el papiro y el pergamino, donde nadie marcaba con claridad los acentos de duración que sí existían al hablar. Una es malum, el sustantivo derivado del adjetivo malus, que significa malo o mal. La otra es malum, tomada prestada del griego melón, y que significa sencillamente manzana. Al pronunciarlas en voz alta, un oído latino entrenado distinguía la diferencia por la duración exacta de la vocal, pero escritas, sin ese matiz sonoro que ningún manuscrito conservaba, era prácticamente la misma palabra. Y ahí estaba Jerónimo, sin saberlo, colocando la palabra mali, el genitivo de malum, el mal, justo al lado de lignum, árbol, en la misma frase que nombraba el árbol del fruto prohibido. No escribió manzana en ningún momento del relato de la caída, pero sí escribió de forma inevitable la palabra que en ese mismo idioma también significaba manzana, aplicada esta vez al concepto abstracto del mal. Durante los siglos siguientes, casi nadie en la Europa occidental leía ya hebreo. Casi nadie distinguía al hablar la diferencia sutil de vocales que en tiempos de Jerónimo todavía separaba una palabra de otra. Lo único que quedó fue el texto escrito: lignum scientiae bonit et mali, el árbol del bien y del malum. Copistas monásticos sin formación clásica, predicadores que repetían de memoria lo que habían oído, artesanos que iluminaban manuscritos sin haber estudiado latín culto, empezaron poco a poco a fusionar mentalmente las dos palabras. El árbol del mal se convirtió en la imaginación colectiva de generaciones enteras
en el árbol de manzana. El árbol del mal se convirtió en la imaginación colectiva de generaciones enteras en el árbol de las manzanas. El arte hizo el resto. Durante la Edad Media y después, con más fuerza en el Renacimiento, los pintores necesitaban representar visualmente algo que el texto original nunca describía. No podían pintar un fruto genérico y quedarse tranquilos. Necesitaban una forma concreta, un color, una textura reconocible para cualquiera que mirara el cuadro. Y el latín eclesiástico, sin proponérselo nadie, ya les había dejado la pista visual perfecta. La manzana entró en la pintura sacra no porque alguien decidiera mentir sobre el texto, sino porque el propio idioma le dejó una pista a quienes ya no podían leer el original. Aquí conviene ser precisos porque exagerar tampoco sería honesto contigo. Algunos filólogos actuales cuestionan que se trate de un juego de palabras intencionado por parte del propio Jerónimo. Señalan que él nunca usó malum para nombrar el fruto en sí mismo, solo para nombrar el concepto abstracto del mal en el nombre del árbol, y que la distancia fonética entre ambas palabras, aunque mínima, existía y se respetaba al hablar. Lo más probable, según ellos, es que no fuera un chiste deliberado de un traductor genial, sino una coincidencia de idioma que generaciones posteriores, ya sin acceso al hebreo ni al latín clásico, terminaron leyendo como si fuera una revelación oculta esperando a ser descubierta. Sea lo uno o sea lo otro, el resultado final fue exactamente el mismo. Una palabra que nombraba lo abstracto terminó vistiendo lo concreto. El mal se volvió comestible y esa fusión llegó tan lejos que incluso hoy, cuando alguien traga saliva y notas ese bulto que se mueve en la garganta, lo sigues llamando manzana de Adán, como si un trozo literal de fruta se hubiera quedado atascado ahí desde el principio de los tiempos, por culpa de una vocal que nadie volvió a pronunciar igual 2 generaciones después de Jerónimo. Si quieres seguir descubriendo cuántas de las imágenes que diste por sentadas de tu fe nacieron en realidad de un idioma y no de un texto, este es el momento de suscribirte, porque lo que viene ahora es la parte que de verdad importa, la que casi nadie se molesta en explicarte. No sabemos qué fruta comieron, pero sí sabemos qué perdieron, no una fruta, sino la certeza de a quién creer. Porque aquí está el problema real. Llevamos siglos discutiendo si fue una manzana, un higo, una granada o un membrillo. Hay incluso tradiciones judías antiguas que apuntan al trigo o al etrog usado en la fiesta de los tabernáculos. Y mientras discutimos la fruta, se nos escapa por completo la pregunta que el propio texto sí responde con total claridad. Vuelve al relato con atención. La serpiente no empieza atacando a Dios de frente, no empieza negando su existencia ni desafiando abiertamente su poder. Empieza con una pregunta, aparentemente inocente, diseñada para sembrar una duda mínima. ¿Es verdad que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? No es una acusación, es una insinuación. Es exactamente la clase de pregunta que no busca una respuesta sincera, sino que busca que empieces a dudar, poco a poco, de lo que ya sabías con certeza. Eva responde, corrige incluso la exageración de la serpiente, y en ese instante exacto, sin que nadie lo note todavía, ya ha entrado en la conversación con la premisa equivocada. Está debatiendo si la palabra de Dios es razonable en lugar de sostenerse simplemente en que es la palabra de Dios. La serpiente no necesita convencerla de comer nada todavía, solo necesita convencerla de dudar un poco más. El resto, como dice el propio texto, se resuelve prácticamente solo. Vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. La decisión ya estaba tomada antes del primer mordisco, se tomó en el momento exacto en que Eva decidió, en silencio, a cuál de las dos voces iba a creerle más. El apóstol Pablo siguió más tarde escribiendo a la comunidad de Corinto. Recuerda el incidente sin mencionar ni una sola vez el tipo de fruto. Me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Pablo no se detiene en qué fruto pudo haber sido, lo que le preocupa es otra cosa: el engaño, la seducción de una mentira y el alejamiento de la fidelidad a Dios. Ahí es donde la historia deja de ser una discusión sobre comida y empieza a convertirse en una historia sobre confianza. Para el pensamiento judío y cristiano más antiguo, el pecado del Edén nunca fue primariamente alimentario, fue relacional, fue ante todo una cuestión de a quién le entregaste tu confianza cuando dos voces te ofrecían versiones distintas de la misma realidad. Y esto es exactamente lo que la manzana sin culpa propia terminó tapando durante siglos. Una imagen tan concreta, tan pintable, tan fácil de representar en un vitral o en una lámina para niños, que desplazó en silencio la pregunta abstracta que sí importa de verdad. Es mucho más fácil de enseñar no comas la fruta prohibida que enseñar no le entregues tu confianza a la primera voz que te haga dudar de lo que Dios ya te dijo con claridad. Lo primero cabe entero en un dibujo, lo segundo te obliga a mirarte a ti mismo. Y aquí es donde el texto deja de hablar de Adán y Eva y empieza, sin que puedas evitarlo, a hablar de ti. Porque tú no vas a encontrarte hoy con una serpiente enroscada en una rama, pero sí te vas a encontrar, quizás esta misma semana, con una voz, una noticia, un comentario, una duda que te susurra alguien a quien quieres, o que te susurras tú mismo a las 3 de la mañana, que empieza exactamente igual que empezó aquella conversación en el jardín, con una pregunta que suena razonable. ¿De verdad crees que Dios se preocupa por esto? ¿De verdad crees que después de todo lo que has hecho, todavía cuentas para Él? ¿De verdad crees que orar sirve de algo a estas alturas de tu vida? No es una serpiente literal la que hoy planta esa duda. Es el peso acumulado de los años, el cansancio de una fe practicada muchas veces sin sentir nada, el miedo silencioso de haber llegado tarde a entenderlo todo bien. Y si alguna vez sentiste ese miedo, déjame decirte algo con total claridad. El mismo relato que registra la caída, registra también en esa misma escena la primera promesa de restauración de toda la Biblia. Dios no abandona el jardín maldiciendo a Adán y Eva sin más. Les promete, incluso en medio del juicio, que la descendencia de la mujer aplastaría un día la cabeza de aquello que los engañó. La caída no cierra la historia, la abre. Por eso Pablo, el mismo que te habló de la serpiente engañando a Eva, es quien más tarde llamó a Cristo el último Adán, el que revierte con una obediencia perfecta la desconfianza que el primer Adán dejó instalada en la especie humana entera. Donde hubo una voz que sembró la duda, hubo después una voz que la respondió para siempre. Tú no cargas hoy con la culpa de un jardín que nunca pisaste. Cargas, como todos, con la misma decisión diaria que Eva enfrentó una sola vez. ¿A qué voz le vas a creer hoy? Y la buena noticia, la que de verdad importa, es que esa decisión ya no la tomas solo. Así que no había ninguna manzana en el jardín del Edén. Había una traducción honesta, hecha por un hombre que se pasó 15 años de su vida en Belén para acercarte lo más posible al texto original. Había una vocal que con los siglos se fue difuminando. Y había, sobre todo, una pregunta que sigue tan viva hoy como entonces. No qué comes, sino a quién le crees. No sabemos qué fruta había en aquel árbol, pero sí sabemos qué perdieron cuando dejaron de confiar. Y quizá esa sea la razón por la que la manzana nunca fue lo verdaderamente importante. Si mientras escuchas esto reconociste alguna de esas voces que te han hecho dudar en silencio, quiero que te quedes con esto. La misma fidelidad que Dios sostuvo desde el primer capítulo del Génesis, la sigue sosteniendo ahora, contigo, sin que tengas que demostrar nada primero. No necesitas entender cada palabra en hebreo, no necesitas haber hecho todo perfecto durante décadas de fe. Solo necesitas hoy decidir a quién le crees. Cuéntame en los comentarios qué otra palabra crees que decía la Biblia y que hoy, después de este vídeo,
entiendes distinta. Y si quieres seguir descubriendo cuánto de lo que aprendiste llegó en realidad del idioma y no del texto, suscríbete, porque cada semana desenterramos palabras siempre con la misma promesa, la de acercarte al texto tal como fue escrito, y a la paz que ese texto siempre tuvo la intención de darte. Hasta el próximo capítulo.